Ay Dios, ay disculpen hermanos. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatadas. Aleluya. Hemos orado ya, hermanos, y creemos que el Señor ha de hablar en nuestras vidas una palabra fresca, una palabra que nos oriente, una palabra que nos dé crecimiento, el crecimiento que necesitamos en el Señor. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Abraham. Estuvimos hablando acerca de cómo Abraham dio su diezmo antes de que existiera la ley. Hay personas, decíamos la semana pasada, que dicen, es que el diezmo es de la ley. Con todo respeto, dijimos la semana pasada, el diezmo es antes que la ley. No había ley cuando Abraham diezmó. Solamente la ley en el corazón de Abraham. ¿Por qué dijimos que Abraham diezmó a Melquisedec? ¿Se acuerdan? Él venía de una guerra. ¿Cómo dijimos que vienen los soldados de la guerra? Cansaditos y heridotes, dice el hermano. Hambrientos, sedientos. Sí, algunos vienen todos traumados, ¿verdad? Bueno. Melquisedec le sale al encuentro a Abraham, y ahorita vamos a ver un detalle que no vimos la semana pasada, pero Melquisedec le sale al encuentro a Abraham y le ofrece dos cosas: pan y vino, y no era Marcelino, ¿sí? Le ofrece pan y le ofrece vino. ¿Qué dijimos que era el pan? El sustento, el alimento. ¿Qué es el vino? La alegría. ¿Sí? Ok. Después de que Melquisedec bendice a Abraham, por gratitud, no por un mandamiento, no por una ordenanza, porque no había orden, no había mandamiento, por gratitud, después de haber sido bendecido por Melquisedec, Abraham le entrega el diezmo del botín. Ojo, del botín. ¿Por qué hago hincapié en esto, hermano? Miren, vamos a ver Génesis 14, si me hace favor. Esto lo estoy haciendo de manera de repaso para poder retomar el hilo, hermanos, de lo que tenemos que ver. Si no, no vamos a lograr entender. Génesis 14. Me indican con un amén cuando lo tengan. Pues ahora me esperan porque ahorita no. Génesis 14. ¿Sí? Ok. Fíjense bien. Versículos 17. Versículo 17. Quiero que usted note una cosa ahí conmigo que no notamos la semana pasada. ¿Lo tiene? Fíjense lo que dice la palabra. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió ¿quién? Fíjense que siempre que hay una victoria, el victorioso se siente confiado. Y somos presas fáciles cuando nos sentimos confiados. He escuchado testimonios aquí mismo en Urbi. Escuchamos el testimonio de un varón. Y él decía, hermano, ahí donde yo me congregaba echábamos fuera demonios y andábamos haciendo aquí y andábamos haciendo allá. Y ahorita, hermanos, andan en el alcohol. Hemos escuchado gente, hermano, decir, ¿verdad? Yo salí de las drogas, por decir algo. Y ahorita si se me aparece el diablo, me le monto encima. Y de repente, ¿dónde andan? Allá. Las cocas, ¿verdad? Porque cuando hay una victoria, el vencedor se siente confiado. ¿Se usted puesto a ver, por ejemplo, en el box, qué es lo que hace el boxeador cuando el otro está tirado? ¿Cómo reacciona? Muy alegre,
y abre todo su cuerpo, ¿no es cierto? Los luchadores en la lucha libre, aunque es cierto pancracio, hay cierta lucha, pero hay cierta comedia ahí, hay cierta... Sí, y ven que está el tirado y se abren completamente, ¿verdad? Y le dan con la silla. Fíjese que Abraham venía de la guerra y el primero que se le aparece, el primero que le sale al encuentro, ¿quién es? El rey de Sodoma. ¿Qué pudiera representar Sodoma aquí, hermanos? Siempre que hablamos de Sodoma, ¿de qué hablamos? Siempre que pensamos en Sodoma, ¿qué nos imaginamos? ¿Quién es el primero que se le aparece aquí? Y fíjese, hermano, bien, vamos al pasaje. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿De dónde salió Melquisedec? Fíjense que Dios junto con la tentación siempre da la salida, hermano. Siempre Dios vendrá en rescate de su pueblo. Siempre Dios vendrá a darnos ese rescate, ese auxilio que necesitamos. Ahí va el rey de Sodoma, pero se le aparece de repente de la nada Melquisedec. Y Melquisedec le da pan y le da vino y le bendijo diciendo: bendito Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Fíjese, tú no ganaste, el Dios Altísimo te lo entregó en la mano. ¿Sí se fija? O sea, lo pone en su lugar, lo hacienda. Dijo por ahí un cantante del mundo alguna vez, creo que se llama Manuel. Dijo: si yo no me perdí en la fama, fue porque tuve un padre que siempre que mis pies se despegaban del piso, mi padre me los jalaba al suelo. Fíjense, qué importante es que haya alguien que nos diga: hey, bájale 2 rayitas. Aquí, hermanos, Melquisedec le baja, le dice: hey, no los venciste tú, te los entregaron en la mano. Fíjese bien, porque de repente decimos: es que lo que yo gano, mi trabajo me cuesta. Y queremos retener aquello como si no lo hubiéramos recibido. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Esto no lo vimos la semana pasada. Dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, fíjese, el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, órale. ¿Eso hizo? Fíjese que no le aceptó nada. Abraham solamente tomó la 10ª parte de aquello y no lo tomó para él. Lo tomó para entregárselo a Dios. Para entregarlo en su 10ª parte, en su diezmo. Esto es algo interesante, hermano. ¿Sí? Es algo interesante. Ahora, les decía la semana pasada, qué maravilloso es ver que el capítulo 15 está después del 14 y no antes. Capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, fíjense cómo empieza. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esto lo vimos un poquito la semana pasada, ¿sí? La promesa de que Dios iba a estar con Abraham vino después de que Abraham entregó esos diezmos. Obviamente había habido un pacto anterior, había habido una bendición anterior, pero cuando Abraham entrega su 10ª parte, entonces dice la palabra: después de estas cosas. La promesa no vino antes, sino después de que Abraham recibió la comunión. Fíjense bien, lo primero que necesitamos recibir de Dios es la comunión. La comunión de Jehová es con los que le temen, dice el salmista, y a ellos
A los que le temen, a los que tienen comunión con Él, hará conocer su pacto. Ahora, aquí hemos hablado mucho de que nosotros no podemos establecer pactos con Dios, no podemos nosotros negociar con Dios. Dios establece su pacto con nosotros, no nosotros con Dios. ¿Estamos? Dios dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge. Pero estas son las cláusulas, estas son las cosas que tienes que aceptar, estas son las cosas que tienes que obedecer. Y no podemos venir y decirle, ay Señor, pues sí, pero es que eso de esto esto lo quitamos del contrato y esto sí, mira, esto sí lo puedo hacer, esto no. Entonces Dios dice, bueno, eso no, entonces no entras en el pacto. Porque es Él el que establece las condiciones del pacto, no tú. Amén, amén, aleluya. ¿Me explico? Nosotros aceptamos o rechazamos las condiciones del pacto. Y si las aceptamos, estamos dentro. ¿No las aceptamos? Es así de sencillo, es así de simple. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice la palabra, ¿no? Sí, amén. Y a los que no. Porque los testigos de Jehová dicen, ¿usted cree que Dios va a echar a sus hijos al infierno? Pues a sus hijos no. La Biblia dice que hay un lugar reservado para los hijos del Altísimo. ¿No es cierto? Pero también hay un lugar reservado para los que no son hijos de Dios. También está ese lugar. ¿Claro? Entonces, aquí, hermanos, lo que vemos es que tenemos que ver que primero es la comunión. Luego dice la palabra del Señor, después de que recibió la comunión, después de que recibe ese pan y ese vino, dijimos la semana pasada, el comer lo que otra persona ofrecía era sellar ese pacto. Los pactos se sellaban con una comida. Ahorita lo sellamos con una firma, ¿verdad? Pero antes era con una comida. ¿Se acuerdan de cómo fue que Jacob se quedó con la bendición de Esaú? Véndeme ahora tu primogenitura. ¿Cuánto le costó la primogenitura? Un plato de lentejas, ¿sí? De potaje rojo. Ahora, notemos la bendición con la que Dios bendice a Abraham. Primero le dice, no temas, no tengas temor, no te atemorices, nadie te va a perseguir, nadie te va a hacer daño, el sistema de este mundo no te va a vencer, no temas, ¿sí? Luego le dice, yo soy tu escudo. ¿Qué entiende usted por un escudo? Hay un salmo precioso que dice, por detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Yo no sé si usted entienda esto, pero por detrás y delante dice, me rodeaste, o sea, algo así. Por detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Yo soy tu escudo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Gánele a eso, hermano. Yo soy tu escudo. Sí estamos entendiendo, hermanos, qué poderosa fue y qué poderosa es la bendición de Dios a nuestras vidas. Fíjese bien. Yo soy tu protección, voy a estar contigo donde quiera que vayas, soy tu defensor, soy tu escudo. Y finalmente le dice, tu recompensa, tu galardón, tu salario será. Por eso, hermanos, es necesario que se prediquen estos temas. Porque a veces cerramos la puerta de la bendición de Dios. Porque nos da artritis. Aquí. Y le cerramos la puerta a la bendición. Porque decimos, no, pues es que a mí mi trabajo me cuesta, mi sudor me cuesta. ¿Y por qué voy a estar manteniendo al pastor? Hermanos amados, déjenme decirle una cosa. Cuando usted trae su diezmo al alfolí, aunque lo reciben hombres mortales, dijo el escritor de Hebreos, allí lo recibe, dice, uno que se da testimonio de que vive. ¿Estamos? Aquí lo importante, hermanos, no es es no permitir que nadie nos manipule.
Porque de repente se levantan pastores o predicadores, apóstoles, qué sé yo, que lo manipulan a uno y luego le dicen, usted no tiene que pagar diezmo, usted nomás pacte. Y los dejan hasta en la calle, hermanos, por no con sus pactos. Pero no diezman. Dicen que el diezmo es un robo y dejan a la gente en la vil calle. En fin, dijo por ahí un predicador, ¿verdad? Murió el sentido común. Descansen en paz. Eso es lo que nos falta, hermano, a veces, sentido común, como iglesia. A veces hay gente que, escuché a un predicador, le venía comentando a mi esposa, escuché a un predicador, me gusta mucho escucharlo, se llama Roger, es un hermano ya anciano, él predica en Vancouver, Canadá, y lo escuché predicar, y él hablaba de 150 iglesias que había en Vancouver en sus alrededores, hacía 10 años de eso. Dice, yo leí, dijo, en el directorio, yo me metí a buscar iglesias y había 140 iglesias. Dice, hoy, 10 años después, quedan 40. ¿Qué dije? 49. 49 iglesias de 140, hermanos. Y dicen, ¿y dónde quedaron las otras? Pues cerraron. Cerraron porque los hijos de los pastores no comen piedras, a menos que vayan acompañadas de frijoles. Cuando comenzamos nuestro ministerio, mi esposa se acordará, y yo creo que ya no, pero mi esposa se acordará, íbamos a un ranchito que se llama Rancho Majalca. ¿Ay? Llegábamos blancos allá, bien purificados, llenos de tierra, hermano. Judy tenía rinitis, hermano. Íbamos con un polvadero para allá y de regreso. En fin. Cuando íbamos para allá, a Rancho Majalca, la iglesia que había, hermanos, era una iglesia bien pequeña, y yo tenía que trabajar así como trabajo ahora para poder sostener el ministerio. Y ahí, hermanos, en esos ranchitos, muchos predicadores habían ido a predicar, muchos. ¿Y qué pasaba? Se iban. ¿Por qué? Porque pues no habían. Es más, hermanos, para allá iba. Cuando íbamos de camino, había una sequía, hermanos, tremenda. Por eso llegábamos blancos de tierra, no llovía. Y era una tristeza, hermano, ver a los burros ahí caminando entre los cerros, comiendo piedras. Flacos los pobres burros. Flacos, hermano. Los hermanos vienen de Cacurichi, ¿no? Saben lo importante que es la lluvia. Qué triste es pasar por las tierras y ver lleno de piedras. Yo me acuerdo cuando andaba por allá en la cumbre, en la nopalera, cuando subía, especialmente en la nopalera, subía por el arroyo de los muertos, que le dicen. Y, hermanos, era triste de repente ver cómo hacían sus trincheras, ¿vale? Le llaman allá, hacen unas barditas de piedra y luego les rebajan los cerros para poder sembrar ahí en los cerros. Y era triste ver, hermanos, que pura piedra, parecía que sembraban piedras. Y es una tristeza, hermano. Mire, mucha gente piensa que los pastores o los hijos de los pastores comen zacate. Pues Miguel Llamero, le quitaron casi toda la comida al pobre. Pero es importante, hermano, mire, no podemos dejar que nos manipulen. Tenemos que entender realmente cuáles son las cosas que Dios sí establece en su palabra y cuáles son las que son pura invención del ser humano. Mire, cuando nosotros espontáneamente respondemos a la bendición de Dios, entonces Dios, hermanos, responde a nuestra fe, como vemos en Génesis 15:1. Después de que Abraham diezmó, después de aquellas cosas, dice la palabra, Dios responde bendiciendo a Abraham. Vamos a ver a Jacob, hermanos, para avanzar, porque si no, no avanzamos. Jacob hizo voto delante de Dios voluntariamente, en Génesis 28, hermano, 28:20. Necesitamos apurarnos, porque si no, no vamos a acabar tampoco ahora. Génesis 28:20, ¿lo tiene?
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Fíjese bien, ¿dónde está haciendo Jacob ese voto, hermanos? ¿Cómo le puso a aquel lugar? ¿Cómo se llamó a aquel lugar? Betel. Betel, ¿qué significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Encontramos a Jacob huyendo de su hermano Esaú, hermanos. ¿Sí? Acabamos de ver hace poco que Jacob se había apoderado de la bendición de su hermano. No se la robó. Se apoderó de ella a la mala, pero no se la robó. Eso la menospreció. O sea, su hermano la menosprecia, él se la compra y engaña a su padre. Por eso digo a la mala. Engaña a su padre para quedarse con esa bendición, con esa primogenitura, ¿sí? Pero como nunca falta un descontento, ¿verdad? Nunca falta un inconforme, Saúl dice, yo voy a matar a mi hermano por haberse quedado con mi primogenitura. Con mi primogenitura que le vendí. No, eso le faltó decir, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre quedarse con algo que le vendí? Bueno, en fin, en su vida llega a Betel, y en ese lugar él tiene un sueño donde ve una escalera con ángeles que suben y bajan, y en la parte de arriba dice la palabra que él vio a Jehová. Ya analizamos en el estudio que tenemos los martes que probablemente él tuvo una revelación de la Trinidad, porque llama a aquel lugar Elohim y no Elohe. La palabra Elohim es plural. Ahora, vemos que en su vida llega a Betel, y en ese lugar tiene un sueño de una escalera que suben y bajan. En la parte alta de la escalera ve a Dios. Busca una piedra, y no busca cualquier piedra, sino la que estaba en su cabecera. Fíjese, hermano, la relevancia de esto. La que había puesto en su cabecera. Esto es interesante. Él no puso una piedra al azar. La misma escritura se encarga de hacernos ver que la roca que Jacob había colocado ahí era la que estaba a su cabecera, un claro tipo de la roca de la eternidad, hermanos, porque la roca de la eternidad siempre estará a nuestra cabeza, nunca va a estar a nuestros pies, nunca va a estar a un costado, siempre estará sobre nuestras vidas. ¿Estamos? La roca eterna, ¿quién es? La cual es también la cabeza del varón. ¿Qué no? Entonces, Jacob derrama aceite sobre aquella roca y hace voto. Fíjese bien, hace voto, no hace pacto. Hace voto. ¿Por qué no hace pacto? Porque el pacto ya estaba establecido anteriormente, hermanos. Ya había un pacto. ¿Qué es lo que Jacob hace? Se suscribe al pacto que ya existía. Cuando usted llega a una congregación, cuando usted llega a una iglesia, dijimos ahorita, un lugar como este se entiende, o la iglesia se entiende de dos maneras. La casa de Dios se entiende de dos maneras. Usted y yo como individuos somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué somos? Casa de Dios. Pero este lugar, este edificio, que es un templo en el cual hemos dedicado para la gloria de Dios, este lugar es casa de Dios también, ¿sí? Entonces Jacob se suscribe al pacto que ya existía dentro de lo que es la casa de Dios. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Jacob viene a la casa de Dios, y en la casa de Dios él hace voto. Cuando usted llegó por primera vez a la casa de Dios, usted no hizo un nuevo pacto con Cristo. El pacto ya estaba. Usted se suscribió a ese pacto al decir acepto. No sé si me estoy haciendo entender. No hizo usted un pacto nuevo. Usted entró al pacto que ya estaba. ¿Sí me explico? Ahora, aquí hay algo interesante, hermano. Fíjense lo que dice Jacob, versículos 20 al 22. E hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios,
y todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Muchos podrán decir que en este pasaje Jacob establece un pacto con Dios, puesto que aparentemente establece condiciones para la entrega de su diezmo. ¿Sí? Sin embargo, no es que Jacob estuviera estableciendo un nuevo pacto o estableciendo sus condiciones, sino que el mismo Jacob se estaba suscribiendo al pacto que ya estaba establecido, hermanos. ¿Sí me explico? No bajo los términos del hombre, sino bajo los términos de Dios. Porque, por ejemplo, fíjese bien, dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, fíjese bien, parecen condiciones, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, o sea, como si dijera, si no, no. Ajá. Capítulo 14, capítulo 15, versículo 1. ¿Qué dice? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Ay, Dios. Yo soy tu escudo. Fíjense bien lo que Jacob está diciendo en el capítulo que les dije, 28-20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare. ¿Qué no está encerrado ya en el capítulo 15:1? Sí, amén. Todo lo que Jacob está diciendo aquí ya está en el capítulo 15:1. Ya se dijo. Ya se estipulado, ¿sí me explico? O sea, nomás está suscribiendo algo que ya Dios había dicho. No sé si me estoy haciendo entender. Sí me estoy tratando o nomás estoy... nomás yo lo entiendo porque de repente hablo y a lo mejor nomás yo me entiendo. Pero si estamos tratando aquí, hermanos, Jacob no está estableciendo un nuevo pacto. Está suscribiéndose al pacto que ya Dios había establecido. ¿Sí me explico? Ahora, dice la palabra del Señor, hermanos, que Jacob acepta o hace ese voto, ¿sí? ¿De quién, pregunto, de quién aprendió Jacob el diezmo? ¿Quién le enseñó a diezmar? Pues su papá. Acuérdense que esto viene, hermano, de generación en generación. Padres que diezman engendran hijos que diezman. Aquí está Judith, por ejemplo. A Judith, yo le he dicho, el día que tú trabajes, y a donde quiera que vaya, aquí está, le pueden preguntar sin ánimo de nada, ¿verdad? Aquí está, ella puede desmentirme si es cierto o no es cierto. Ella sabe que el día que trabaje tiene que diezmar. Y no importa si está en esta iglesia o está en otra, a donde ella vaya, ella debe diezmar. Miguel igual. Tendrán que diezmar, tendrán que aprender la bendición que es el diezmo. ¿Explico? Yo tengo, hermanos, desde los 17, 18 años diezmando. Ahorita tengo 43, gracias a Dios. Y vamos por el 44. Si Dios así lo quiere. Pero, hermanos, hay personas, ¿verdad?, que no enseñan a sus hijos a diezmar. Y eso es importante, tenemos que enseñarles. ¿Por qué, hermanos? Porque los padres tenemos que aprender que nuestros hijos necesitan aprender de nosotros. Valga la redundancia, ¿verdad? Jacob tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida, hermanos. Ese encuentro fue ¿dónde? ¿Dónde? ¿Se acuerdan que Jacob empezó de repente a cojear? ¿Dónde fue? En el arroyo, cuando peleó con el ángel, con mi Señor. Sí. ¿Dónde estaba? Cerca de Betel. Sí. Ahí, vale. Tiene un encuentro con Dios que cambia su vida. La escalera, ¿dónde la vio? En Betel. ¿En dónde? En la casa de Dios. Mire, ¿quién argumenta hoy, hermanos, que este lugar no es casa de Dios? ¿Saben qué, hermano? Gente que pasa nos identifica que es una iglesia y saben que es casa de Dios. ¿Quién argumenta algo en contra de eso ahora, hermano? ¿Habrá alguien que ahora mismo argumente que la iglesia no es casa de Dios? Con todo respeto, si alguien hace eso, no conoce exégesis. No sabe lo que es la exégesis, no conoce la hermenéutica. Este lugar es casa de Dios, hermano. Ahora,
En 1 Timoteo 3:15. ¿Lo tienen? Allí que lo lean. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense bien. Para que si tardo sepas cómo conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios. Aquí estamos hablando de un templo de 4 paredes. Porque dice columna y baluarte de la verdad. Estamos hablando de un lugar donde se predica la sana doctrina. Estamos hablando de un lugar de 4 paredes. ¿Sí? Ahora, vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí estamos hablando de nosotros como iglesia, como casa de Dios. ¿Sí? Es lo que les decía, se puede entender de las dos formas. Ahora, quisiera tomar a Jacob en Génesis y quisiera tomar a Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 3:15, y nos damos cuenta de que es en la iglesia donde se llega o donde llega la revelación de Dios a nuestras vidas. Es aquí donde crecemos, es aquí donde nos alimentamos, es aquí donde maduramos en cuanto a conocimiento, en cuanto a doctrina. Allá afuera nos llega la madurez en cuanto a vivencias, ¿no es cierto? Allá afuera es donde experimentamos lo que aquí aprendemos. Allá afuera es donde ponemos en práctica lo que aquí aprendemos, o donde debemos de. Pero aquí es donde recibimos esa revelación de Dios. Ahora, un dato estadístico, hermanos, interesante, o al menos a mí me pareció interesante, es el hecho de que de cada 100 personas, fíjese bien, de cada 100 personas que no creen y no practican el diezmo, 90 no se congregan en ninguna iglesia. Estamos hablando de un 90% de personas que no creen en el diezmo y que por lo tanto no se congregan en ninguna iglesia. Ese 90%, hermanos, niegan y aún atacan la realidad del diezmo, y son las mismas que atacan, fíjese bien, la pertenencia al cuerpo de Cristo establecido en una iglesia. No aceptan estar sometidos me parece una palabra muy fuerte, sujetos a un pastor. Sujetos a un pastor. Por eso no diezman, por eso no se acercan, por eso no quieren. Porque no hay sujeción. ¿Sí me estoy explicando? No quieren sujetarse, no quieren someterse a un liderazgo. Hay gente que dice, no, Jehová es mi pastor y no más. Pero si no te sujetas a un pastor al que puedes ver, ¿te sujetarás a uno al que no es? Si no te sujetas a un pastor del cual oyes su voz audiblemente, físicamente, ¿te someterás a uno al que no puedes ver y no escuchas? Fíjense qué tremendo está esto, hermanos. Son gente que se rebela contra la iglesia, contra la comunión como nosotros la tenemos. Son los mismos que se rebelan en contra de la enseñanza del diezmo. Y son los mismos que se van a rebelar en contra de muchas enseñanzas de la Escritura. Enseñanzas que no les gusta. ¿Sí me explico? O sea, hay gente que toma la palabra y solamente lo que le gusta acepta. Ahí están, por ejemplo, los testigos de Jehová. El que no ama, no ha conocido a Dios, dice el texto, porque Dios es amor. ¿Qué está diciendo? Que tienes que amar, ¿sí o no? Pero ellos lo toman como que nada más Dios es amor. Y punto. ¿Sí me explico? O sea, eliminan ciertas cosas que no les gustan. Por ejemplo, el infierno. Él vino
mismo el infierno, ¿sí o no? Está en la Biblia, ¿sí o no? Sí, aleluya. Y sin embargo ellos dicen que no es cierto, que no existe, que es un mito. Es evidente que Jacob sabía acerca de la relevancia de la práctica del diezmo. Él sabía cómo su padre había sido bendecido, cómo había sido protegido de los enemigos. 3 naciones no vinieron contra él porque Dios estaba con él. Para Abraham, hermanos, el diezmo había sido un seguro de vida, un seguro de salud y un seguro de salario. Pero, ¿cómo sabemos que el diezmo prosperó a Jacob? Simplemente porque la Biblia no miente, hermano. La Biblia no miente. Usted se acordará que Jacob, siendo soltero todavía, se va de la casa de su padre a la casa de su tío Labán. ¿Se acuerdan? Y en el relato bíblico podemos ver que el mismo Isaac le pidió a Jacob que fuera y buscara mujer entre la familia de su mamá. Obviamente por ahí entró la labor de convencimiento de Raquel también. ¿No es cierto? No es cierto. Sí, era Raquel, ¿no? De Rebeca, ¿no? La mamá de Jacob, de Rebeca. Va y le daba el cráneo ahí a Isaac, ¿verdad? Y le dice, oye, como sabía que Saúl quería matar a Jacob, ahí le daba el cráneo a Isaac y le dice, mándalo a que busque esposa de allá. ¿Se acuerdan? Isaac no quería que Jacob se casara con una mujer cananea como lo había hecho Esaú, porque el que rechaza una bendición espiritual, como lo era en este caso la primogenitura, Esaú la rechaza, y aquel que rechaza la bendición espiritual termina quebrantando todos los principios bíblicos. Esto es así, hermanos. Esaú va y se casa con mujeres cananeas que fueron una piedra en el zapato, o en el guarache, si usted quiere, de Isaac y de Rebeca. Y usted lo puede leer ahí en Génesis. Eso fue lo que hizo Esaú. Rechazó la bendición, rechazó la primogenitura y no tuvo el menor empacho, hermanos, en casarse con mujeres paganas que al final, repito, fueron amargura y aflicción de espíritu para sus padres. Así que Jacob fue a buscar mujer, y como no tenía para la dote, porque acuérdense que en aquellos años tenían que pagar una dote, ¿sí? Y Jacob no tenía. ¿Qué le dijo el suegro? Trabájame 7 años por ella. Al final vino trabajando 14, ya dijimos, ¿va? Labán. Y dice que se le hicieron cortitos porque la amaban mucho. Sí, los primeros 7, de los otros ya no dijo nada. Se le hizo injusto. ¿Sí? Ahora, Labán trató de engañarle, cambiándole el salario varias veces. ¿Se acuerdan? No me acuerdo si fueron 10 o 20 veces. ¿Cuántas fueron? 10, ¿no? Pero fueron muchas. ¿Sí? Fíjese bien, hermano, lo que estamos hablando. Lo engaña con la mujer. Le cambia el salario varias veces. Y cuando Jacob finalmente se va, ¿cómo se fue? El deslote por el Señor. En Génesis 31, del 11 al 13, Jacob tiene un sueño, hermanos. Y en ese sueño el ángel de Dios se le aparece a Jacob y le hace ver que la bendición que ha recibido se debía, hermanos, a lo que Labán había hecho con él. Yo he visto cómo te ha tratado. Pero también menciona algo que sucedió en el pasado. Tú me hiciste un voto. Tú entraste al pacto conmigo. Por eso vas así como vas. Próspero. Ojo con eso, hermanos. Porque a veces confundimos la prosperidad con la bendición. Y no es igual. No es lo mismo. Usted puede ver gente muy próspera, pero que está bajo la maldición del pecado. Jacob, hermanos, se fue próspero, pero también iba bendecido. La bendición de Dios iba con él. Como ya lo habíamos establecido, no es que Abraham estableciera un pacto financiero con Dios, como ahora lo manejan, sino que Dios mismo estableció desde el huerto del Edén, como ya lo vimos también, la manera en que iba a bendecir al hombre. Todo lo que el hombre debe hacer es suscribirse a la manera de Dios. Esto es lo que Jacob hace. Se suscribe al plan de Dios, y a pesar de que Labán le cambió el salario muchas veces, de todas maneras, Dios lo bendijo y lo prosperó. El ángel le confirmó a Jacob que Dios le había bendecido como resultado de aquel voto
en el cual Él se compromete: el diezmo de todo lo que me dieras, lo voy a consagrar a ti. Por eso el ángel le dice en Génesis 31:13: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto. La pregunta es: ¿cuál fue el voto? De todo lo que me dieres. Ahora, ese voto no está completo. Primero es: Jehová será mi Dios. Usted no puede venir a traer su diezmo solamente y decir: ya cumplí el voto. No. Primero, Jehová tiene que ser su Dios. ¿Qué dijimos? Más que nuestro dinero, ¿qué es lo que Dios quiere? Corazón. Porque si no, no es acepto. Traiga lo que traiga. Qué terrible es esto. Y hay gente engañada que trae su diezmo, que trae ofrendas. Allá en la sierra, hermanos, había personas que querían llevar dinero o lo hacen en algunos casos, llevan dinero a las iglesias. Y resulta que son sicarios, son narcos, allá andan violando la ley. ¿Será acepto ese diezmo? Yo les dije a unas hermanas allá en Cajurichi, les dije una vez, les dije: hermanos, no, fue en Calaveras, si usted trae su diezmo y sabe que es de la marihuana que sus hijos andan vendiendo, no traiga nada. Nada traiga. Si usted quiere traer diezmo, traiga el diezmo de los huevos que le ponen las gallinas. Quiere traer diezmo, traiga huevos de las gallinas que ponen las gallinas, ¿verdad? O sea, desde el fruto de la tierra. Una hermana nos llevó con, ¿qué eran? 2 cubetas de tunas. El hermano me dio una entunada bárbara, nomás yo comía tunas casi. 2 cubetas de tunas me llevaron, bien ricas. Y de las rojas y de las verdes eran. Las verdes son unas chuladas. Bueno, en fin. No hablamos de cosas tristes ahorita, ¿verdad? Hermano, es importantísimo que si usted va a traer su diezmo, primero que nada usted entienda qué es lo que Dios quiere. A Dios no le importa. Mire, hermano, si usted diezma o no diezma, Dios se las ingeniará para bendecirme a mí, para suplir mis necesidades. Pero la bendición de Dios está sobre aquel que es fiel con Él. En lo poco fuiste fiel, dice la palabra. ¿Qué más dice? Pero a veces queremos que Dios nos ponga en lo mucho: Señor, que me aumenten el sueldo. Señor, un mejor trabajo, Señor. Y luego, ¿y tu décima? Una vez un pastor estuvo orando por un hermano. Y el hermano le decía: hermano, yo quiero pues un aumento de sueldo, de veras, no me alcanza, hermano. Sí, hermano. Y el hermano era bien fiel con su diezmo. Bien fiel. Sí, hermano, vamos a orar. Pues, usted es bien fiel con su diezmo, no creo que el Señor no lo quiera bendecir. Vamos a orar. Y oraron, hermano, duraron un mes orando. Y que le suben el puesto al hermano. Y obviamente con el puesto pues subió el dinero. Y dejó de diezmar, hermano. Y fue el hermano con el pastor con el hermano: mira, hermano, ¿qué pasó con su diezmo? Bueno, y empezó el hermano a decir ciertos pretextos, ciertas excusas. Y dijo: hermano, ¿sabes qué? Bueno, voy a orar otra vez. Que el Señor lo regrese a donde estaba. Usted era muy fiel donde estaba. No sé si oraría o no oraría. Si el hermano agarró la onda o no, ya no supe. Dios. Pero en lo poco fuiste fiel. Qué interesante, ¿no? Entonces, aquel ángel le confirma que su prosperidad era el resultado del voto que había hecho en Betel. Y le dice: levántate ahora y vete a tu tierra, a la tierra de tu nacimiento. Y Jacob salió rico, enriquecido por la mano de Dios que estaba con él, porque hizo un voto. Y por ese voto diezmó aún antes de la ley. La ley vino con Moisés. No vino con Jacob, vino con Moisés. ¿Sí? Aquí estamos estableciendo, hermanos, que el diezmo es antes de la ley. ¿Sí? Ya había diezmo antes de la primera ley. Ahora, como el pleito es de que el diezmo es del Antiguo Testamento y que es de la ley, y que en el Nuevo Testamento no hay diezmo, ¿qué le parece si vemos qué nos dice la palabra? ¿Sí? Primero, hay quienes dicen que Jesús nunca habló del diezmo. Mateo 23, ya leímos la semana pasada que Jesús sí habló del diezmo. ¿Sí o no? Entonces, no vamos a entrar en mucho detalle con esto, porque Jesús sí habló del diezmo, ya lo vimos. Ahora, hay una
una cosa que va junto con esto, y es que la gente que afirma esto, que miente, porque están mintiendo, puesto que la palabra sí registra, por lo menos en ese texto Jesús sí habló del diezmo. Así que no podemos decir que no habló del diezmo, que nunca habló del diezmo. ¿Sí? Ahora, estas mismas personas dicen también que Jesús nunca diezmó. Bueno, en lo particular, yo no estaba ahí. Así que yo no puedo decir si que sí diezmó o que no diezmó, porque yo no lo vi. ¿Sí? Yo no estaba. ¿Usted sí? ¿Usted no? Ok, ellos dicen que Jesús nunca diezmó. No vamos a encontrar argumentos bíblicos para decir o hablar del diezmo de Jesús en la Escritura. No hay un versículo que diga ahí Jesús diezmó. Hay uno que dice Jesús lloró, pero no dice Jesús diezmó. ¿Cómo sé yo que Jesús sí diezmó? ¿Usted qué cree? ¿Diezmó o no diezmó? Fíjense bien. Jesús era judío, consciente del pacto de Dios, ¿sí o no? Por mucho tiempo a Jesús lo acusaron de muchas cosas. ¿No es cierto que decían que era un borracho? ¿Que comía con borrachos? ¿Que bebía con publicanos y pecadores? ¿No lo acusaron de eso? ¿No es cierto, hermanos, que lo acusaron de hablar en contra de la ley de Moisés? ¿Cuándo, en qué pasaje de la Escritura lo acusan de no diezmar? Lo acusaron, hermano, de muchas cosas, y sin embargo encontramos a Jesús diciéndole a Pedro, ve al mar y avienta tu anzuelo, y el primer pez que saques, el primero, en su hocico, en su boca, va a tener un estatero. Ve y págales el impuesto del templo, por ti, por mí. Fíjese bien, el impuesto del templo no era un impuesto que Dios hubiera establecido, era un impuesto que los sacerdotes del templo establecieron, y Jesús cumplió con eso. ¿Cuánto más con algo que Dios, su Padre, nuestro Padre, había establecido? ¿De dónde sacan que Jesús nunca diezmó? Yo les preguntaba aquí una vez y les dije, cuando la paloma blanca descendió de Jesús, del cielo y se posó sobre los hombros de Jesús, y Juan vio al Espíritu Santo que descendió en forma de una paloma blanca, ¿se acuerdan? Blanca no, nomás paloma. Pero de repente hablamos de la paloma del Espíritu Santo y decían, una palomita blanca, piquito dorado. Decimos, no, hermano. A veces nosotros le metemos en nuestra cosecha lo que la Biblia. ¿De dónde sacaron que Jesús nunca diezmó, por favor? Ellos dicen, es que Jesús nunca lo habló, nunca lo predicó, nunca lo enseñó. Mentira del diablo, Mateo 23. El Señor está hablando del diezmo y está hablando de lo más importante de la ley, que no era el diezmo, porque el diezmo no era parte de la ley. Lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. ¿Por qué el diezmo no era lo más importante? Porque no estaba en la ley. Así de claro, así de simple y así de sencillo. Cuando él acusa a los escribas, a los fariseos, los está acusando de hipócritas, no porque diezmaran, sino porque se olvidaban de lo más importante. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Puedo leer, hermano, en esta versión? Léalo, hermano. Ahora el Señor dice, ¿qué aflicción les espera? Dice, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto, dicen, los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Miren cómo dicen, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar. Fíjense, yo estuve platicando con una persona en cierta ocasión, y esta persona me decía que cuando Jesús habló del diezmo en ese versículo, en Mateo 23, habló en pasado. Habló en pasado, y me gustaría que lo viéramos, si ustedes me lo permiten, Mateo 23.
La idea, hermano, es establecer que el diezmo es parte del Nuevo Testamento, o es válido, mejor dicho, en el Nuevo Testamento también. ¿Sí? 23 de Mateo, ¿lo tienen? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, fíjense bien, porque diezmáis, tiempo presente, hermano. Diezmáis, ¿sí? La menta y el eneldo y el comino. Otras versiones dicen la ruda, ¿sí? Y dejáis tiempo presente. Aquí estamos viendo, hermanos, la importancia de los verbos. Están en tiempo presente. Diezmáis, ahorita están diezmando, ¿sí? Y luego dice, y dejáis tiempo presente. Están dejando, ¿sí? Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era tiempo pasado. Fíjense bien, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, de hacer aquello. Fíjense bien, este muchacho me decía, es que está hablando en tiempo pasado, ahí dice era. Le dije, sí, le dije, pero no finjas demencia. Le dije, cualquier maestro, cualquier persona que sepa gramática, te va a decir que cuando dice era, no se refiere al diezmo, se refiere a que era necesario que hicieran lo que no hicieron. No sé si el juego de palabras no nos confundió. Era necesario que hicieran aquello que no hicieron. Es decir, la justicia, la misericordia y la fe. No está hablando de que dejen de diezmar. ¿Me explico? Y si está hablando en tiempo pasado, está hablando en tiempo presente, porque está hablando en tiempo presente después de que trajeron el diezmo al alfolí, en tiempo presente. O sea que podrían ver, por ejemplo, haber practicado la justicia, el amor, la misericordia con quien tendrían que hacerlo antes de venir a depositar el diezmo. Está hablando en tiempo presente también. No se está refiriendo a los tiempos antiguos, a los tiempos de la ley, antes de que viniera Cristo. Momento presente antes de traer el diezmo, un pasado presente. Así es. Ahora, hay otra mentira que encontramos en esta situación. Ellos dicen que los apóstoles nunca fue una práctica del Nuevo Testamento, que no hay referencias de que los apóstoles hayan diezmado o los apóstoles hayan enseñado a la iglesia a diezmar. Ellos dicen, los apóstoles nunca hablaron del diezmo ni lo practicaron. Y hay una cita, Colosenses 2:16. Déjenme buscarlo también. Los caballos. Colosenses 2:16. Dice la palabra: por tanto, nadie os juzgue, fíjese bien, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente echado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ok.
Los antagonistas a la práctica del diezmo afirman que el diezmo era una práctica propia del Antiguo Testamento, ¿sí? Aquí hay referencias de que la iglesia no está atada a la celebración de ritos. O sea, ustedes y yo, dice la palabra, nadie te juzgue por comida, por bebida. Pregunto, ¿en qué parte de lo que leímos habla del diezmo? No habla del diezmo. En esto que leímos, no. ¿Cierto? Ahora, la Biblia incluso nos dice que no estamos sujetos al rito de la circuncisión, ustedes y yo, porque nuestra circuncisión es Cristo Jesús. ¿Me explico? Para los judíos todavía es parte de su pacto con Dios, para la iglesia no, porque Jesús es nuestra circuncisión. ¿Sí? Pero la iglesia, la simiente espiritual de Abraham, está exenta porque Jesús es nuestra circuncisión delante de Dios. Sin embargo, como ya lo vimos, es el propio Jesús quien dice que es necesario la justicia, la misericordia y la fe sin dejar. Pero Jesús es el que dice, es necesario. ¿Sí estamos hasta aquí? Es una mentira decir que Jesús nunca había hablado del diezmo. El problema con los fariseos es que eran muy legalistas con el diezmo, pero se olvidaban de lo más importante de la ley. Y eso nos puede pasar incluso hoy en día. Mucha gente puede traer sus diezmos, puede traer sus ofrendas y estar mal en su vida espiritual. Es lo que nos explicaba ahorita. O sea, puedo traer una gran cantidad de diezmo, pero no hago lo principal. De nada sirve ese dinero. Ahora, aquí no debemos traer nuestros prejuicios contra el diezmo si queremos interpretar correctamente Mateo 23. O sea, si yo quiero interpretarlo correctamente, no puedo venir con prejuicios contra el diezmo. Debo leerlo como está escrito, sin buscar significados forzados. Es una ley de la hermenéutica, hermanos. Aplicar el sentido común a la escritura. ¿Por qué y con todo respeto lo digo, pero por qué la Iglesia Católica cree tantas tonterías, hermanos? Porque no aplican el sentido común. O sea, no es ahorita decía Luz, ¿verdad? De su testimonio, de lo que América habló con aquella niña. Le hizo una adivinanza tan simple y tan sencilla, ¿verdad? ¿Qué tiene ojos y no ve? ¿Qué tiene nariz y no huele? ¿Qué tiene garganta y no habla? ¿Qué tiene pies y no camina? O sea, tan simple como aplicar el sentido común. ¿No es cierto? Una vez un pastor casi lo lincharon, no era pastor, era un hermano. Casi lo lincharon, porque fue y le dijo una imagen, ¿verdad? Tráeme una soda del Oxxo, y no se movió. Y le dijo al que estaba ahí enseguida, no me puede traer una soda del Oxxo, me podrá traer un milagro del cielo. Casi lo lincharon, el pobre, ¿verdad? Pero es falta de sentido común. Ahora, los apóstoles nunca hablaron del diezmo ni lo practicaron, dicen algunos. Sin embargo, yo no estuve en el tiempo, repito, de los apóstoles en la tierra, de manera que no me consta que no diezmaran. Tampoco me consta que sí. O sea, hablando de sentido común, ¿cierto? Pero no tengo motivo para creer que no lo hicieron. El autor de Hebreos, que es una carta del Nuevo Testamento para los que no lo saben, el autor de Hebreos, en el capítulo 7, nos habla del diezmo como algo que antecede a la ley. Dice, a Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ¿sí? Los diezmos del botín que traía de la guerra, y Melquisedec lo bendijo. Aquí es interesante ver que son dos los reyes que salen al encuentro de Abraham. Ya lo vimos también, ¿sí? No lo habíamos visto, pero ya lo vimos. Ahora, el rey de Sodoma quiso compartir el botín con Abraham y Abraham se negó a hacerlo. No tomó nada del botín para sí mismo, pero sí apartó el diezmo de lo que había recuperado para entregarlo al sacerdote del Dios Altísimo. Es posible que Jesús se haya referido a este encuentro de Abraham con Melquisedec, refiriéndose a sí mismo en Juan 8:56, cuando dijo, Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio, y se alegró. Está hablando del tiempo pasado, hermanos. Y le preguntaron, ¿aún no tienes 40 años y has visto a Abraham? A lo que Jesús respondió, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, volviendo a Hebreos, en el Nuevo Testamento,
Podemos notar lo siguiente en Hebreos 7:6, hermanos. Hebreos 7:6. Y por decirlo así, 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía, ¿qué? Las promesas. Fíjense, ¿quién bendijo a quién? ¿Quién bendijo a quién, hermanos? Cristo a Abraham. A Abraham. ¿Quién era el que tenía las promesas? Abraham, hermano. ¿Sí? El escritor nos hace ver un detalle importante en relación a Abraham. Abraham tenía las promesas de Dios. El texto dice que Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Hay gente que se la pasa diciendo que tiene las promesas de Abraham. Yo soy del pacto de Abraham. Pero amado hermano, mientras no diezmes, no vas a recibir la bendición de las promesas de Abraham. Tú solo estás cerrando la puerta. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Abraham ya tenía las promesas, pero no recibió la bendición hasta después de que diezmó. Lo que ya era legalmente suyo, por causa de las promesas de Dios, no se materializó hasta después de que él dio los diezmos. Ahora, podemos pasárnosla cantando que nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, pero mientras no diezmamos no podemos decir que tenemos acceso a las promesas de esa bendición o a la bendición de esas promesas. Ahora bien, nosotros, la simiente espiritual de Abraham, no estamos dando los diezmos conforme al sacerdocio levítico, sino que lo damos de acuerdo con el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico tomaba los diezmos de sus hermanos, pero ahora Jesús toma los diezmos de su pueblo. ¿Sí? Porque el sacerdocio cambió. ¿No es cierto? La palabra de Dios también lo dice ahí en Hebreos. Cambiada la ley es necesario un cambio de sacerdote, de sacerdocio. Entonces, el sacerdocio se cambia la ley de Moisés por la ley de la gracia de Cristo, y el diezmo que era antes de la ley de Moisés sigue siendo parte de la ley de Cristo. O sea, el diezmo que era antes de la ley de Moisés. Aunque la gracia diga gratis. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Entonces, el diezmo que era antes de la ley de Moisés sigue siendo parte hoy, después del antiguo pacto, sigue siendo parte de la ley de Cristo. No le diezmamos a Leví, le diezmamos a Jesús. Él es el apóstol y sacerdote, el sumo pontífice, el sumo sacerdote de nuestra profesión, dice la palabra del Señor. Él nos dio su sangre, nos dio su vida y ahora nos da su sacerdocio. Fijémonos lo que dicen los versículos 15 al 17, hermanos, allí en Hebreos 7, 15 al 17. Y esto es aún más manifiesto: si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues será testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús no muere, Jesús es eterno. El principio del diezmo es un principio eterno, es un principio que vino del cielo, es un principio de revelación que le vino a la simiente de Abraham, y nosotros somos simiente de Abraham, la simiente espiritual. Esto es lo que el Nuevo Testamento enseña con relación al diezmo. Y para todos aquellos que dicen que ni Jesús ni los apóstoles hablaron acerca del diezmo, yo les preguntaría una cosa. Supongamos que Jesús nunca habló del diezmo, ok. Supongamos que los apóstoles nunca hablaron del diezmo, perfecto. Si nunca hablaron nada del diezmo, si nunca dijeron nada acerca ni a favor ni en contra, ¿por qué Dios lo cancela? ¿Con qué autoridad cancelas tú algo que Dios establece? Porque si el Antiguo Testamento ya estaba establecido, o sea, si antes de la ley ya estaba el diezmo, en el Antiguo Testamento no se cancela. ¿Por qué no se cancela en el Antiguo Testamento? ¿Por qué en el Nuevo Testamento, si no se habló nada, lo cancela?
Ahora, estamos aquí asumiendo que no se habló en el Nuevo Testamento, pero estamos viendo que sí se habló en el Nuevo Testamento y no se canceló en el Nuevo Testamento. O sea, aquí la pregunta es, ¿somos más listos que Dios? ¿Tenemos más autoridad que Dios para decir esto que Dios estableció antes de la ley, en el tiempo de la gracia, ya no es válido? ¿Tenemos esa autoridad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tendremos ese poder para decirle, ¿sabes qué, Dios? Esto que tú estableciste es pura basura ya no sirve. Hay quienes van a decir, ¿y usted se circuncida? Bueno, a las hermanas no, para nosotros sí nos pudiera llegar a decir. La palabra de Dios es clara. Y el apóstol Pablo dice que Jesús es nuestra circuncisión. O sea, que si es necesario ser circuncidados del corazón, ¿no? Y también las mujeres. Pero no carnalmente. No. O sea, ¿por qué? Vuelvo a lo mismo, traigo mis diezmos, pero no hago lo que debo de hacer. ¿Por qué? Porque no he sido circuncidado. O sea, más que el sentido común, es el Espíritu Santo. O sea, no tiene aquella iglesia grande el Espíritu Santo de ninguna manera, porque Él no se puede contradecir. Ajá. Entonces, nunca van a poder obrar ni disfrutar lo que disfrutamos nosotros. Ahora, si Jesús no habló del diezmo, ni los apóstoles lo hicieron según ellos, ¿verdad? Según estas personas, aunque ya vimos que sí lo hicieron. Si pudiera hacerles una pregunta, esa sería. ¿Por qué? Si ellos no lo hablaron, tú lo cancelas. ¿Por qué si Dios me está pidiendo la 10ª parte? Y de eso hablaremos más adelante, si el Señor lo permite, si el Señor no cambia la línea. Es el 10º. O sea, no es de que, pues yo le di el 1% al orfanatorio fulano de tal, y le di el 20% a una persona que estaba pidiendo Corium en el semáforo, y nomás me quedó el 3% para traerlo al alfolí. Ahí está, del diezmo. No, para eso tienes el 90%. Para eso tienes el 90%. Dios pide el 10% para Él. Y no es que yo me esté poniendo aquí fufurujo con ustedes. Ustedes saben que nunca les hemos exigido el diezmo, no se los exigimos ahora. Solamente enseñamos lo que la palabra de Dios dice. Dios está pidiendo el 10%. Y es todo. Ahora, si somos prácticos y si somos claros en esto, ni siquiera el 90% es nuestro. Todo lo que tenemos es de Dios. Dios nos pide solamente el 10 y el otro 90 nos deja administrarlo como queramos. ¿Quieres ayudar al huérfano? ¿Quieres ayudar a la viuda? ¿Quieres ayudar al pobre? Tienes 90% para hacer. Pero tu 10ª parte tienes que dedicarla. Dice la palabra, es cosa dedicada a Jehová. Como hemos visto, hermanos, a la luz de la escritura, el diezmo no solo cuenta con el suficiente respaldo bíblico, sino que es perfectamente aplicable en el Nuevo Testamento, tanto como lo fue en el Antiguo y aún antes de la ley. Antes de dejarnos llevar por comentarios sin fundamento, hermanos, sin verdadero sustento bíblico, pidamos a Dios nos dé sabiduría y discernimiento para que para que no seamos engañados por aquellos que rebeldemente se niegan a llevar delante de Dios la parte que Él mismo ha separado para sí. ¿Quiere cerrar sus ojos? Padre, he predicado tu palabra, Señor. Señor, y pues quiero presentar delante de ti a tu iglesia, Padre, rogándote, Señor, por ellos, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que aquí nos congregamos y por cada uno de los que vienen de visita, Señor. Rogando de tu gracia sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Padre. Porque ciertamente, Señor,
Necesitamos esa gracia para poder traer delante de ti, Señor, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y saber, Señor, que aunque aquí lo reciben hombres mortales, espiritualmente eres tú quien lo recibe, Señor, y quien te alegras y te deleitas en esa décima parte cuando se debe de ser. En el nombre de Jesús, Padre, te bendiga, Señor. Quita todo sacrificio, todo aquello que estorba, Señor, en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, seamos edificados mis hermanos, nuestra defensa, bendice el alabanza, fortalece nuestros cuerpos, Señor, todas las personas, nuestras necesidades también, Señor, en el nombre de Jesús. Manifiesta la gracia de su presencia sobre nuestros vidas. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a partir. En el nombre de Jesús. Un sacrificio. Gloria al nombre